Dice la Escritura, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esto habla el Señor para dar a conocer el crecimiento espiritual del creyente, cómo va a ser desde el principio hasta el fin, para dar a conocer que como se empieza no se termina, sino que si se empieza verdaderamente amando a Dios, si se empieza deseando el corazón del Señor, el conocimiento de su corazón, si se empieza deseando su voluntad más que todas las cosas, no se terminará como se empieza, sino que se terminará con la madurez requerida, con la madurez necesaria, porque así es que dice, que aunque tu principio haya sido pequeño, no obstante, tu postrer estado será muy grande. Y esto habla del crecimiento espiritual, que dice que tiene un principio pequeño, o sea, un principio que tiene de Dios, pero no todo, sino que en parte, porque todavía hay parte del hombre natural, porque todavía hay parte de la mente natural, porque todavía hay parte de cosas que se han aprendido de la sociedad, del mundo, porque todavía hay parte que deben de dejarse en el continuo crecimiento y en el continuo desarrollo, en la continua perfección, porque dice que nuestra obediencia debe de llegar a ser perfecta, así como dice que cuando que estemos prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta, de modo que todavía hay parte de desobediencia, todavía hay parte de insensatez, todavía hay parte de negligencia, todavía hay parte del hombre natural, porque es como un niño que va creciendo con el alimento espiritual. Así que dice que deseemos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Y todo crecimiento lleva un proceso, todo crecimiento lleva tropiezo, así como un niño va creciendo y va pensando como niño, pero cuando va creciendo y ya cuando es más adulto, ya no piensa como niño. Por eso que dice la Escritura que cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui grande, dejé lo que era de niño. Y esto es espiritual, porque al principio se ven cosas inmaduras, se piensan y se entienden cosas de forma inmadura, con una mente todavía inmadura, con una mente todavía terrenal, lo cual no quiere decir que se viva en pecado y no quiere decir que se viva en inmundicias en ninguna manera, sino que no hay todavía un total desarrollo y crecimiento espiritual. Esto provoca que lo que se conoce de Dios se conozca en parte. Y esto provoca que lo que se profetiza del Señor se profetice en parte. Pero el crecimiento no acontece igual en todo el mundo, sino que unos llegan al verdadero crecimiento, a la verdadera plenitud de Cristo, porque así es que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. De modo que ese es el objetivo, llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es el objetivo, llegar al conocimiento de la plenitud de Jesucristo, llegar a esa estatura de la palmera mayor que es Jesucristo. Como dice la esposa del Señor, yo dije, subiré a la palmera y asiré sus ramas. La palmera es Cristo, y asir sus ramas es asirse de su obediencia, o sea, imitarlo a Él, imitarlo de manera que se puede entonces recibir la verdadera perfección que se debe de recibir como el Padre lo ha determinado, porque aún a Cristo dice que el Padre lo atravesó por diferentes aflicciones y a través de la aflicción lo perfeccionó en obediencia, porque dice que por cuanto era hijo aprendió la obediencia, aprendió a través de las distintas aflicciones, a través de la humillación, aprendió la perfecta obediencia. Y la perfecta obediencia se cumplió en la cruz cuando luchó el Señor pidiéndole al Padre que si era posible pasar de él aquella copa, pero sin embargo le dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí entonces ya se manifestó la perfecta obediencia, aquella perfecta obediencia de tener que cargar con todo el pecado de la humanidad y de tener que cargar con la culpa que no era de él, con el mundo entero sobre sus hombros, desde el principio hasta el fin. Así aprendió la perfecta obediencia, y así debe ser con el creyente.
Evidentemente, con la diferencia de que el creyente no tiene que llegar a ese sacrificio, porque ese sacrificio lo hizo Jesucristo, pero el creyente dará su tiempo, su vida, su esfuerzo, su mente, su corazón y toda su voluntad y todas sus obras por el Señor, y así irá creciendo en obediencia, y así cuando la obediencia sea perfecta, entonces lo que era en parte ya no será en parte, pero no en todos hay este conocimiento y no en todos hay este crecimiento, porque Dios, así como va limpiando a unos en la perfecta obediencia, a otros no los puede limpiar, porque así como la obediencia va creciendo y la perfecta obediencia va haciendo que las obras sean cada vez más puras, más limpias, y se vaya conociendo más, cada vez más, la profundidad del corazón del Señor, así también la desobediencia va haciendo que las obras sean más inmundas, y va haciendo que el hombre vaya tropezando en lo que no debe de tropezar, y va haciendo que el hombre vaya conociendo menos a Dios, y así los que no pueden dejar cosas que Dios se les va quitando, porque a todos nos va quitando el Señor desde el principio hasta el fin, porque dice que el que en lo poco es fiel, en lo más también será fiel, pero el que en lo poco es injusto, en lo más también será injusto. El que es fiel en lo poco es aquel que en lo que Dios le va diciendo al principio que debe dejar de su vida, lo va obedeciendo y va dejando todas aquellas cosas. Este es el que es fiel en lo poco, porque va recibiendo las palabras que Dios le va diciendo, va entendiendo las palabras primeras que Dios le va hablando, y va recibiendo aquellas órdenes para obedecer, aquellas órdenes perfectamente como Dios se las va dando. Pero el que no recibe estas cosas primeras, porque las ve como sin importancia, porque no le da mucho valor, porque piensa que realmente no son de gran estima delante de Dios hacer aquellas cosas, porque piensa que no tiene nada malo dejar una u otra cosa que Dios de una u otra manera le está haciendo entender que debe de dejar del mundo: forma de pensar, forma de vivir, forma de vestir, forma de hablar, gustos de la tierra, búsqueda de sueños y cosas que el hombre se propone como metas en su vida. Y cuando el hombre ve esto como que no proviene de Dios, porque no le ve la importancia espiritual a esto, entonces en lo poco es infiel y en lo más también lo será, y este no puede crecer, porque si no puede ser obediente en estas primeras órdenes que Dios le va dando, si no puede ser obediente en aquellas cosas, mucho menos lo va a hacer en las mayores. Y este tiene un conocimiento errado, y este tiene un conocimiento distorsionado, pero otros que han dejado cosas primeras pero después no pueden dejar otras, el conocimiento inicial no es errado y el conocimiento inicial no es distorsionado, sino que es correcto, pero en parte. Pero como más adelante no pueden dejar otras cosas que Dios les manda dejar, no pueden adentrarse cada vez más en la madurez espiritual, no pueden adentrarse cada vez más en la perfección espiritual, entonces lo que conocieron del Señor, que fue en parte, eso sigue con ellos, y debiendo ser ya maestros, entonces tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Esto es para los que, debiendo haber crecido a una estatura espiritual por ya el tiempo que tienen en el evangelio, por ya las cosas que Dios les ha hecho hacer pero que no las han hecho, o que les ha mandado a dejar de hacer pero que no lo han dejado de hacer, no lo han hecho, y así entonces todavía tienen necesidad de que se les enseñe los primeros rudimentos de las palabras de Dios, porque no han llegado a comprenderlo completamente. Así muchos profetizan en parte. Así muchos enseñan en parte, por la parte que conocen, por la parte que entienden del Señor. Pero esto no es lo correcto, sino que esto es algo que está incompleto, sino que esto es algo que le falta. Allí se denota la inmadurez del hombre, allí se denota la imperfección del hombre. Pero dice así la Escritura en esta palabra, en esta profecía, que cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. ¿Qué quiere decir? Que lo perfecto debe de venir, lo perfecto debe de cumplirse en el hombre, la perfección a la cual Dios llama al hombre, porque esto dijo el Señor: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero esta perfección se refiere a una perfección en el cuerpo de hombre, evidentemente, no a la perfección absoluta de Dios en toda su magnificencia, en toda su gloria, porque el hombre está en un cuerpo y el hombre en ninguna manera tiene esa mente de Dios, ese corazón. Pero sin embargo va siendo perfeccionado a través de las
de las órdenes que Dios le va dando, si las va cumpliendo, y va siendo perfeccionado a través de esa obediencia, y va siendo perfeccionado a través de las aflicciones y a través del conocimiento que Dios le va dando de su corazón, siguiendo los pasos de Jesucristo. Va siendo perfeccionado conforme a la perfección que se puede alcanzar en el cuerpo. Por eso que dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Puede comprender la profundidad del verdadero amor, puede comprender la profundidad de la verdadera obediencia, puede comprender la profundidad de realmente qué es lo que Dios quiere, puede comprender a dónde está el corazón de Dios y cuáles son las cosas que Dios tiene como importante y cuáles son las cosas que no tiene el Señor como importante. Puede discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que proviene de la luz y proviene de las tinieblas, entre quiénes son las personas que realmente son de Dios y quiénes son las personas que realmente no son de Dios, porque Dios le enseña todo en esta perfecta obediencia. Lo atraviesa por diferentes momentos y pruebas, y por diferentes dificultades, y por disímiles vicisitudes y problemas y escasez, porque así se le enseña al hombre, y así, siendo enseñado por todo y en todo, se recibe la perfección de Dios. Esto dijo el apóstol Pablo cuando dijo: pues sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. De modo que el hombre debe de ser enseñado, el creyente verdadero debe de ser enseñado en todo y por todo, y así se va perfeccionando en obediencia. Pero unos que conocen en parte y profetizan en parte, profetizan conforme a su inmadurez. Conocen conforme a su inmadurez, y otros reciben este conocimiento y reciben esta profecía como si fuera verdadera y absolutamente de Dios. Y no es así, porque de toda aquella profecía puede haber sencillamente un 10% que provenga de Dios y el otro 90% ser del corazón del hombre. De este conocimiento, de esta enseñanza, puede haber un 12, un 15, un 20% que provenga del Señor y aún menos de un 10 que provenga del Señor, y todo el resto de las cosas provenir del corazón del hombre, provenir de su inmadurez, provenir de su propia guianza, de su propia edificación que la ha hecho conforme a sus propias órdenes que ha seguido, porque no ha sabido dejar las cosas que Dios le ha mandado a dejar. Porque ha justificado la inmundicia, ha justificado la maldad, ha justificado la mundanalidad, no obedeciendo a Dios completamente por no haberle entregado al Señor todas las cosas de su corazón, renunciando completamente a ellas, renunciando completamente a la manera de pensar, renunciando a la manera de ver las cosas, renunciando a la manera de vivir, renunciando a la manera de hablar, renunciando a las costumbres, renunciando incluso a la manera y a la forma de comer, renunciando a la manera de vestir, renunciando al modo de vida, renunciando a sus obras como Él se las ha planeado, como Él se las ha edificado, como Él mismo las ha soñado, como Él las ha deseado, renunciando a sus propios deseos. Cuando el hombre no tiene esto, cuando el hombre no entrega todo esto, lo perfecto no puede venir y se queda en lo que es imperfecto, en lo que es incompleto, se queda en la profecía que es en parte, se queda en el conocimiento que es en parte. Por eso, no toda profecía tiene la totalidad de Dios, sino que muchas cosas son en parte. Y por eso fue que el apóstol Pablo dijo: examinadlo todo y retened lo bueno. O sea, se examine todo. Pero esto solo lo puede hacer alguien que realmente conoce al Señor, alguien que ha sido edificado conforme a la obediencia perfecta que Dios va haciendo en el hombre, que Dios va formando en el hombre, porque Dios es el que va formando esa obediencia en el hombre, conforme a su enseñanza, conforme a sus órdenes y a todo lo que va haciendo le pasa al hombre, si el hombre verdaderamente es guiado por el Espíritu Santo. Y cuando esto es así, entonces Dios le da el verdadero conocimiento, y cuando Dios le da el verdadero conocimiento, este puede examinar todas las cosas, este puede examinar una profecía, y este puede discernir, este puede entender la parte de verdad que tiene esa profecía y todas las partes de mentira que tiene esa profecía. Este puede examinar una enseñanza, este puede examinar una revelación, este puede examinarlo todo, examinar un sueño y examinarlo todo, y puede discernir la parte que tiene de verdad y las partes que tiene de mentira, porque ha sido enseñado directamente por el Señor, porque ha aprendido la perfecta obediencia. Porque si dice que conocemos en parte y
y que en parte profetizamos, pero que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Quiere decir que todo viene de cierto modo en parte. Incluso hay sueños que son en parte. Por eso es que hay sueños que tienen de Dios y que tienen de las tinieblas. Y tiene parte de Dios, tiene parte verdadera, pero tiene parte de las tinieblas. Tiene parte del corazón del hombre y tiene parte de las tinieblas. Así hay profecía que tiene parte de Dios y tiene parte de las tinieblas. Y así hay conocimiento, enseñanza con parte de Dios y con parte de las tinieblas. Aunque muchas cosas no tienen nada de parte de Dios, sino que muchas cosas, el 100% de las cosas que tiene es de las tinieblas. Pero la mayoría de las cosas tienen escasa parte de Dios y la mayoría de las cosas de las tinieblas. Y por cuanto tiene parte de Dios, engaña a aquellos que no son perfeccionados en la perfecta obediencia, aquellos que son todavía como niños debiendo de ser ya adultos, aquellos que todavía no pueden comer vianda, sino que todavía tienen necesidad de leche espiritual, aquellos que no pueden nadar en el profundo mar del conocimiento, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que sino que solamente pueden nadar en lo bajo, allí en la orilla. ¿Cómo decir? Solo pueden hablar de bautismos, solo pueden hablar de pronto del juicio eterno, solo pueden hablar de que existe el cielo y el infierno, no pueden hablar cosas profundas, no pueden hablar mayores cosas, no pueden hablar de perfección de los frutos, no pueden hablar de perfección de obediencia, no pueden hablar de la profundidad del corazón del Señor. Entonces, esto reciben lo que es en parte, y recibiendo lo que es en parte también reciben la mentira. ¿Por qué? Porque piensan que porque se habla una verdad, entonces todo lo demás es verdad, no siendo así. Piensan que porque se dice una verdad, piensan que todo lo demás también es lo mismo, no siendo así. Porque que se diga una verdad de Dios, que se digan algunas que otras verdades de Dios, no quiere decir que todo lo que se dice verdaderamente es del Señor. Que se profetice una verdad del Señor, no quiere decir que todo lo que se profetice en esa sola profecía que tiene algo de verdad del Señor o tiene una verdad del Señor, no quiere decir que todo lo que hay en esa profecía sea verdad del Señor, sino que hay cosas que son en parte, y la mayoría de las cosas son en parte, y ese es el engaño en el que ha caído la multitud de lo que se llama pueblo de Dios hoy en toda la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque no ha sabido obedecer perfectamente al Señor, no ha sabido adentrarse en la profundidad de las aguas del Espíritu de Dios, no ha sabido dejar todas las cosas de sí mismo, no ha sabido dejar la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de obrar, porque ha sido guiado por su propio corazón y por su propio entendimiento, y porque ha sido dominado por los deseos de su carne, ha sido dominado por los deseos de su cuerpo, y siendo dominado por los deseos de su cuerpo, no puede obedecer perfectamente a Dios. ¿Por qué? Porque los designios de la carne no pueden someterse a las órdenes de Dios, no pueden someterse a las órdenes de Dios, porque son enemigos los designios de la carne y las órdenes de Dios. Siendo así, el hombre no puede llegar a la perfecta obediencia. Cuando no llega a la perfecta obediencia por el deseo que tiene de la carne, por el deseo todavía de lucir bien ante los demás, cuando Dios le ha dicho que deje esa manera de lucir, por el deseo todavía de comer lo que bien le place, cuando Dios le ha dicho que deje una u otra cosa, por el deseo todavía de conquistar su sueño, cuando Dios le ha dicho que es necesario que renuncie a aquellos sueños, por el deseo todavía de ser reconocido, por el deseo todavía de una obra que soñó en el principio, cuando Dios le ha dicho que renuncie a todos esos sueños, y no sabiendo hacerlo, no ha podido ser perfeccionado, y todo lo que tiene es en parte, y la mayoría tiene esto en parte, y cuando el que tiene las cosas en parte recibe lo de otro, también lo que recibe de mentira, lo que recibe que no es de Dios, lo tiene como de Dios, porque como su entendimiento es en parte, también su discernimiento de las cosas es en parte, como su conocimiento del Señor es en parte. Cuando recibe las cosas que recibe de mentira, las ve como de Dios, porque no tiene el verdadero discernimiento, porque no tiene la verdadera comprensión, porque no tiene la verdadera revelación y la verdadera profundidad de las cosas. Y la mayoría de las cosas que se dicen son en parte, y las personas no pueden examinarla, porque bien es escuchar para examinarlo todo y recibir lo bueno y retener lo bueno. Pero cuando no se puede examinar, porque no se tiene la comprensión de todas las cosas, porque no se ha crecido a la verdadera estatura que se debe de haber crecido, porque todavía se ha sido rebelde para dejar las cosas inicuas, para dejar las cosas mundanas,
mundanales, para dejar las cosas que Dios le ha dicho al hombre que deje, para dejar las cosas de sí mismo, a las cuales no ha podido renunciar. Entonces lo que se recibe lo contamina, no pudiendo examinarlo todo, y todo lo recibe, no siendo todo de Dios, porque lo perfecto no lo puede discernir, no lo puede ver, no puede ver las cosas completamente como son. En parte se conoce, porque cuando se tiene parte del hombre natural, cuando se tiene parte del mundo, cuando se tiene todavía parte del propio corazón del hombre y todavía de la propia forma de vivir del hombre, allí se carga todavía ciertos pecados, allí se carga todavía iniquidad, y cuando se cargan estas cosas en el corazón, los ojos son cegados para no ver completamente. Los ojos no pueden ver si todavía se tiene cosa del corazón todavía cosa del hombre natural en el corazón, si todavía el hombre carga sueños de sí mismo y no ha renunciado a ellos por Dios, porque el Señor verdaderamente le dé cuál es su propósito divino, y todavía se tienen cosas del hombre natural, cosas personales, formas de hablar, formas de pensar, formas de entender, modos de vida y demás. Entonces se carga todavía cosas de Adán, cosas del hombre natural, y todavía se cargan ciertos pecados, y estos pecados y esta forma de vivir del hombre y estas cosas del hombre natural que han nacido de carne y de sangre ciegan los ojos del entendimiento, no pueden permitirle al hombre ver, le ciegan los ojos, y es como un velo, que es el velo que encubre a todas las naciones, es el velo que los envuelve, es el velo que le ciega los ojos, lo que hay en sus vidas, lo que hay en sus corazones. Esto no puede dar la verdadera comprensión del Señor, y aunque Dios hable, no se le puede escuchar. Aunque Dios le hable a alguien, las cosas a alguien, y le hable algunas cosas a alguien, él pensará, que tiene estas cosas en parte porque no ha sabido dejar todas las demás cosas, porque se ha aferrado todavía a lo del cuerpo, se ha aferrado todavía a lo de la tierra, se ha aferrado todavía a la visión del hombre, a la forma de ver y de vivir del hombre, se ha aferrado a muchas cosas, aunque ha dejado otras, como todavía tiene las cosas de la tierra, no puede conocer perfectamente lo celestial, no puede conocer perfectamente lo eterno, y como no puede conocer perfectamente lo celestial, y como no puede conocer perfectamente lo eterno, lo da en parte, porque sus ojos no pueden ver completamente, sus ojos están oscurecidos para no ver completamente, ve así como en parte, puede entender algunas cosas como en parte, pero no ha sido perfeccionado en la perfecta obediencia. Esta perfección viene solamente a los que entienden que deben de crecer hasta el final y que su crecimiento nunca termina. Pero cuando alguien dice, ya hasta aquí llegué, ya lo conozco todo, ya lo entiendo todo, somos perfectos, esta es la obra perfecta, la que Dios ha hecho, y se jacta mucho, no tiene nada, porque la verdadera perfección se logra al final. La verdadera perfección se logra en un crecimiento continuo, y el hombre que va creciendo y que va siendo perfeccionado por el Señor entiende que todavía no es perfecto, como decía el apóstol. Hermanos, no que ya sea perfecto ni que ya lo haya logrado, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que no es que ya sea perfecto, ni que ya lo haya logrado. De modo que cuando dice esto, está diciendo que esta perfección todavía no la alcanza, todavía no se obtiene, sino que está en el proceso de perfección. Y si está en el proceso de perfección, debe de entender que tiene muchos errores, debe de entender que todavía tiene mucha falencia, debe de entender que todavía tiene cosas que debe de abandonar, debe de entender que todavía tiene cosas que debe de cambiar, porque esta perfección se logra al final, porque así es que dice la Escritura, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra semilla, es como un hombre que siembra semilla, como la semilla que se siembra y se levanta y duerme y se levanta aún de noche, y esta va creciendo sin que él sepa cómo, y entonces crece y echa y da fruto y entonces echa su buenos frutos, y dice, y cuando ya está madura, entonces se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así es el reino de los ciegos, el reino de los cielos, que cuando el hombre está maduro, cuando el hombre alcanza
la perfección es que ya viene a ser recogido por el Señor, pero esta perfección debe de irse buscando continuamente. Esta perfección debe de irse continuamente alcanzando, debe de irse creciendo escalón, escalón, escalón tras escalón, dejando todo aquello que Dios le va ordenando al hombre, dejando todo aquello que Dios le va enseñando al hombre y tomando todo aquello que Dios le va dando al hombre, porque no solo se trata de dejar, sino de tomar cosas que la gente no quiere tomar. No quieren tomar aflicciones, no quieren tomar tribulaciones, no quieren tomar lugares a donde Dios lo envía a ir, pero no quieren ir, a donde Dios lo envía a vivir, pero no quieren vivir, porque ya se establecieron su propia vida, su propia norma, ya se establecieron su propia obra, ya se establecieron cómo iba a ser todo, pero los que son guiados por el Espíritu de Dios son como el viento, que solo se oye su sonido, pero ni se sabe de dónde viene, ni se sabe a dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Él no piensa que ya es perfecto, ni planifica, ni dice, como ya yo lo vi, ya todo, ya me encamino a ello, ni dice, como ya lo entiendo todo por el Señor, me encamino a ello, sino que se va topando con cosas nuevas cada vez más, cosas que el Espíritu de Dios al paso del tiempo le va revelando, pero en su perfecta obediencia, porque cuando el hombre no es obediente, no a la voz del pastor necio e insensato, no obediente a la escritura general, porque lo general no habla de lo específico lo revela Dios en su secreto, porque bien, por ejemplo, dice la Escritura, que prediquemos el Evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero sin embargo, también dice la Escritura, que cuando Pablo y los que andaban con él se disponían a ir a Bitinia, el Espíritu se lo impidió, y que cuando iban a ir a Asia, el Espíritu no se lo permitió, sino que los llevaba a otro lugar. De modo que de manera general dice, predica, pero de manera específica, el Espíritu de Dios es el que revela que es cómo y cuándo y de qué manera se debe de hacer. O sea, que lo específico lo revela el Espíritu de Dios. Allí está la orden. Esa es la orden. La orden viene en el secreto. La orden viene dada por el Espíritu de Dios al hombre. No se refiere a la orden eclesiástica. No se refiere a la orden general. Se refiere a la orden que da el Espíritu de Dios de manera personal a cada cual. Pero el que no lo busca, porque no vive en su intimidad, en su secreto, ¿cómo le va a dar la orden? No le puede dar orden. Y si no le puede dar orden, menos puede obedecer. Y si no puede obedecer, se queda en lo incompleto, se queda como niño. Y así hay muchos niños debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya adultos, porque cuando dice debiendo ser ya maestro, todavía tiene necesidad de que se enseñe los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Quiere decir que aunque no se alcanza todavía la total perfección, porque no se llega al final de la vida, pero ya se alcanza una madurez de maestro, maestro de la vida, en la vida espiritual, maestro del corazón del Señor, para dar a conocer verdaderamente el corazón del Señor y todas sus profundidades, no por estudio, no por interpretación humana, sino por revelación del Espíritu de Dios. Esto es lo completo, esto es lo perfecto, pero la mayoría no es completa y la mayoría no es perfecta. Llámese profecía, llámese enseñanza, conocimiento de Dios, llámese sueño, llámese visión, llámese todo tipo de revelación. No es completo, sino que es incompleto por la inmadurez del hombre, por las desobediencias de los mismos creyentes, por la forma de vivir aferrada al corazón, por la forma de pensar aferrada al corazón en todas las áreas de la vida, por no dejar lo que Dios ordena y por no tomar todo lo que Dios manda, por no buscar a Dios de continuo y sin cesar, negándose a todo y venciendo siempre los deseos de la carne. Y por eso es la imperfección, y por esa imperfección es lo incompleto, y por eso incompleto es la perdición de las multitudes que se llaman ser cristianos. Y por eso es que los escasos son los que hallan la puerta. La puerta es hallada por escasos, la puerta cuyo camino es estrecho, y que la puerta es angosta, es estrecho y es angosto el camino que lleva la vida. Pocos son los que la hallan, aquellos que entran en la verdadera perfección del Señor. Estos no ven las cosas incompletas, sino que ven las cosas completas, conforme a lo que está determinado que en el tiempo de la vida en que viven ya deben de verla. Estos no están atrasados, estos están al nivel del Señor. Porque estar atrasado es espiritual, o estar al nivel del Señor es espiritual, no es carnal, como que se vea una iglesia que se levanta o una obra que se desarrolla. Esto no
no es perfección, ni esto es estar al nivel del Señor, sino lo interno, lo del corazón, sino aquella perfección en la obediencia perfecta, porque muchas iglesias que se levantan no fueron obras del Señor, no fueron ordenadas por el Señor. Multitudes de obras que se hagan no fueron ordenadas por el Señor, sino que han sido por el hombre y están cargadas de cosas erróneas, están cargadas de cosas incompletas. ¿Por qué? Porque allí no hay obediencia. Allí lo que hay es las cosas que están aferradas al corazón del hombre. Pero lo perfecto solamente puede darse en la perfecta obediencia, porque así es que dice, estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y cuando esa obediencia es perfecta, entonces ya las cosas que se conocen y lo que se profetiza, no se profetiza en parte, cada vez va siendo más completo, cada vez va siendo más perfecto, pero todo parte de la perfección del amor. Cuando el amor es perfeccionado, entonces todo lo demás viene. Cuando el amor es perfeccionado, entonces es el hombre libre de todos los temores. Y cuando es libre de todos los temores, es libre de desobediencia. Y allí es que viene lo completo. Ahí es que viene la completa revelación del Señor. Allí vienen los sueños completos, las profecías completas, allí viene el conocimiento completo, allí viene la revelación completa, allí viene todo completo, porque allí hay perfección. Y esto es a lo que está llamado todo creyente, a recibir esta perfección. Pero no en todos hay este conocimiento ni esta perfección, sino en unos escasos. Porque la mayoría es regida por la multitud, es regida por su carne y regida por lo que está aferrado a su corazón y regida por lo que todavía está del hombre natural. Y allí no puede haber obediencia perfecta, sino que allí lo que hay es inmadurez y todo lo que hay es incompleto. Pero cuando se recibe lo que Dios ordena, cuando se obedece a todo lo que Dios ordena, se va creciendo a la estatura del varón perfecto y va siendo desarrollado el hombre conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, y va adquiriendo la mente de Dios completamente, va adquiriendo dentro de su corazón los atributos de Dios cada vez más perfectos, las virtudes de Dios, y de esa manera también va creciendo en el mundo espiritual y va elevándose su nivel en las alturas, en el mundo espiritual, como dice que Cristo nos ha sentado en lugares celestiales con Él, y así va creciendo su nivel y espiritualmente se va sentando al lado de Dios en su trono, al lado del Hijo en su trono, porque dice que así como Él venció y se sentó con el Padre en su trono, así el que venza también lo hará que se siente con Él en su trono. Y así espiritualmente primero lo hace, y ya entonces al final de su vida literalmente Dios lo lleva allí para los que alcanzan la perfección. Esta perfección solo la alcanza la esposa del Señor, no el resto. Solo la esposa del Señor, que lo ama con todo su corazón, tiene esta perfecta obediencia, la que se sienta con Él en su trono. Gloria a Dios.